El Barça sigue buscando al acompañante de Pau Cubarsí en el eje de la zaga y en este vídeo te explico los tres centrales zurdos que están sonando con fuerza para reforzar la zaga azulgrana. Castello Luqueba, jugador del Leipzig en la Bundesliga, es uno de los futbolistas que está cogiendo más fuerza para ocupar esa posición de central izquierdo en el Barça. Es un jugador de tan solo 23 años, francés. Actualmente su valor de mercado, como veis aquí, es de 42,7 millones de euros, lo que es una cifra bastante alta de traspaso, pero también es cierto que sigue siendo un jugador muy joven, como digo, 23 años de edad. Interesante su altura, 1,84, está bastante bien para jugar en un equipo como el Barça y termina contrato el 30 de junio de 2029. Vamos ya ahora a lo más importante, que son sus estadísticas la temporada pasada en la Bundesliga, empezando por supuesto por su mapa de calor. Fijaos su zona de influencia de izquierda a derecha, como es lógico, participa prácticamente siempre en este sector izquierdo, mucho más en campo propio que en campo rival, y básicamente pues un mapa de calor muy normal para un central zurdo que juega en el Leipzig en la Bundesliga. Pero en cuanto a sus datos, a su rendimiento por cada 90 minutos, vamos a ver algunos de esas estadísticas, algunos de esos datos, sobre todo en cuanto a pases, porque nos interesa mucho un poco ver cuántos pases da por partido, y lo estamos viendo. Al final son 64 pases por partido los que realiza Castello Luqueba, con un tanto por ciento de acierto del 90,2%. Luego, en cuanto a balones largos precisos, ahí ya baja un poco más esa efectividad a 42,2%, y en cuanto a oportunidades creadas, 0,25. Es normal que sea esa cifra baja porque los centrales no son, digamos, el jugador que más jugadas genera, porque normalmente pues está muy lejos del área y es realmente complicado. En cuanto a cifras más, en cuanto a posesión, bueno, por ejemplo, regates realizados 0,91, son pocos, pero para un central ya estáis viendo que son muchos. Fijaos la línea verde como está prácticamente completa. Eso es básicamente porque un central no debería realizar muchos regates, y por partido Luqueba prácticamente te deja uno por encuentro. Luego gana 3,93 duelos, pero estamos hablando de duelos ofensivos, no defensivos, que son los que iremos ahora. De hecho es un 63,3% de duelos ganados, pero sobre todo lo que nos interesa, amigos, son las estadísticas defensivas, obviamente, de un jugador como Castello Luqueba. ¿Por qué? Porque nos deja 8,52 acciones defensivas por partido, que son bastantes, pero a la vez es bastante normal que tenga ese tipo de acciones, con 1,28 en cuanto a entradas por partido, 1,24 intercepciones, 0,87 tiros bloqueados y 0,45 faltas por partido, que son bastante pocas para ser un central. Es decir, que no realizan ni mucho menos ni una entrada por encuentro. Pero a mí me interesa ver esas 5,25 recuperaciones de balón. Me parece que son muy altas. Es cierto que para ser un central puede ser lo normal, pero no todos los centrales, y ahora lo veremos más en detalle, son capaces de recuperar hasta 5 balones. Repito, estos son datos por partido, no son datos de la temporada. Y también muy interesante es que solo he regateado 0,17 veces por partido, que no es realmente ni una sola vez, por lo que es prácticamente infalible en ese 1 contra 1, muy complicado de superar Castello Luqueba, que además realiza 5,13 despejes por encuentro. Muy atentos también tenemos que estar a Nathan, el jugador brasileño del Real Betis, con ya experiencia en la Liga Española. Eso es importante y un plus, por ejemplo, por encima de Luqueba, con un valor de mercado de 19,8 millones de euros y 25 años de edad. Un jugador con algo más de experiencia y 1,88 de altura. Vamos a ver ya a sus estadísticas. Antes vemos ese mapa de calor, incluso con más participación
que la que hemos visto en Luqueba, sobre todo porque creo que hay algún partido que otro que la temporada pasada jugó como central derecho, pese a ser un futbolista realmente zurdo. Creo que lo hizo en alguna ocasión, pero tampoco demasiado. Pero vamos a ver ya sus estadísticas por partido, repito, muy importante, porque al final, por ejemplo, vemos que Nathan solo realiza 40 pases completados por partido. Hemos dicho antes que en Luqueba daba, creo que son 64, de hecho déjamelo comprobar, efectivamente 64 pases los que realiza Luqueba por partido, con un 90,2% de acierto, y fijaos Nathan como solo son 40, por lo que son bastantes menos, y con un 88% de precisión, por lo que tampoco es tan efectivo como Luqueba, al menos en el pase, y eso en el Barça es muy importante, tener a un central que sea muy efectivo en las entregas para romper la presión de los equipos rivales, luego con un tanto por ciento de acierto de 34 en balones largos precisos y 0,22 de oportunidades de gol generadas para un defensa, que también es una cifra superior a la que hemos visto con Castelo Luqueba. Si vemos ahora las acciones puras defensivas, sí que es cierto que realiza 9,86 acciones defensivas por partido, creo que es una o casi dos más que las que veíamos antes en Luqueba, con 1,02 entradas por partidos, 1,15 de intercepciones, 0,74 de tiros bloqueados, casi una falta por partido, pero no llega, recuperaciones de balón 3,20 por partido, creo que Luqueba tenía unas 5 aproximadamente, por lo que algo más el central francés del Leipzig, con, atención, 0,32 veces regateados, muy pocas también para Nathan, prácticamente nunca se le puede regatear en el 1 contra 1 los rivales, y en cuanto a despejes 6,95, podemos decir directamente que son 7 despejes por partido, es bastante alta esta cifra, con 0,26 porterías a 0 por partido, las de Nathan. Y el tercer central que el Barça está siguiendo muy de cerca no es otro que Aymeric Laporte, central de 32 años, por lo que ya tiene mucha experiencia, obviamente es zurdo, con 1,91 de altura, es el más alto de los tres que hemos visto, y con un valor de mercado que aquí te ponen de 5,1 millones de euros, pero realmente es muy complicado negociar con un club como el Athletic, que además hubo problemas en esa operación, por ejemplo, de Nico Williams en el pasado. En cuanto a su mapa de calor en la liga la temporada pasada, pues muy similar. El de Laporte, los que hemos visto de Luqueba y de Nathan, es obvio que lo normal es que sean similares porque los tres son centrales zurdos y por lo tanto pues siempre se mueven en la misma zona de influencia. Pero lo que nos interesa son, por ejemplo, sus pases. Vemos cómo realiza 48,19 pases por partido Laporte. Son más que los que le hemos visto a Nathan, que eran 40, pero son menos que los 64 que le hemos visto a Luqueba, con un 89,2% de precisión en esos envíos, por lo que también está por debajo de Luqueba, que para mí, y como estamos viendo en estos datos, es el más efectivo, digamos, en las entregas, en los pases, y eso es muy importante en el Barça a la hora de sacar el balón jugado desde atrás, con 51% de precisión en los balones en largo. Creo que ahí Laporte, aquí en esta cifra, es el que más tanto por ciento de acierto en los envíos largos tiene, muy importante también para intentar superar líneas de presión cuando no puedes jugar en corto. Y luego, en cuanto a otras cifras, como por ejemplo, vamos a ver, duelos ganados en ataque, 4,46, está bastante bien, que es un 68% de acierto en esos duelos ganados, pero sobre todo lo que nos interesa son las cifras defensivas, con 8,39 acciones defensivas de Aymeric Laporte, 1,18 de entradas, 1,09 de intercepciones, tiro bloqueados 0,57, 0,39 faltas por partido, recuperaciones 3,80, es creo algo inferior a los que hemos visto en los otros dos, regateados solo 0,39 veces por partido. Eso es muy importante porque ninguno de los tres centrales que estamos analizando ha sido regateado más de una vez por partido, muy importante. 5,55 despejes, no está nada mal para Aymeric Laporte, por lo que datos también bastante buenos, bastante convincentes de Aymeric Laporte, aunque repito, desde el pase el que más convence, y lo hemos visto en los datos, es claramente Castelo Luqueba, que está un nivel por encima de los otros dos.
Así que amigos, hasta aquí el vídeo analizando las 3 posibilidades de central que está estudiando el Barça para acompañar a Pau Cubarsí en la defensa de Hansi Flick. Para mí, Castello Luqueba, por edad, por proyección y también, por supuesto, por su gran pase, por su buen pie para romper líneas de presión, sería de las mejores opciones. Y si no es Castello Luqueba el que llega, creo que vale la pena, merece la pena intentar el fichaje de Aymeric Laporte, por mucho que sea complicado negociar con el Athletic, porque al final Laporte es un jugador que te va a aportar esa experiencia que ahora mismo en el Barça falta bastante, por ejemplo con la marcha de jugadores como Robert Lewandowski, 32 años los que tiene Aymeric Laporte, mucha experiencia, mucho liderazgo, y creo que eso a veces incluso es más importante que fichar talento joven como el de Castello Luqueba, que para mí, repito, sigue siendo la opción favorita. Así que amigos, hasta aquí el vídeo y ya sabéis, como siempre, nos vemos en el próximo. Adiós.